Ay, Pilato, caucita un instante. Deben por Hari kita pasang, mari kita negosiasi atas. Nos encontramos en el famoso Cerro Rico de Potosí. En idioma indígena lo llamamos Sumajorco, que significa hermosa montaña. En todo el cerro, ¿no? Ahorita hay unas 300 minas en actividad. Pero en la época de la colonia han abierto más entradas, había como 5.000 entradas. Como iba diciendo, en la época de la colonia los españoles han sacado los minerales, la mejor plata que había en el cerro, ¿no? Ahora de ser cerro rico, ahora es cerro pobre, porque hay muy poco la plata. La plata se encuentra como en las venas en la mano, muy delgado. Lo que podemos decir a este respecto es que fue una revolución con tendencias profundamente antiestatales y anticapitalistas, que de alguna manera derrumbó un Estado autoritario, capitalista dependiente del imperio norteamericano y del Fondo Monetario Internacional, que derrumbó todo su sistema de partidos. Y cuando me refiero a todo su sistema de partidos, incluiría incluso al MAS, aunque el MAS sigue teniendo predicamento político, pero digamos lo que los instrumentos, digamos, con los que el MAS pretende actuar, de alguna manera esta revolución se los ha quebrado. Es una revolución hecha por una cantidad de movimientos sociales bastante diferentes que han coincidido en muchos puntos. Yo creo que el punto fundamental, no dicho, es de alguna manera anticapitalista, antiglobalización. Es la miseria, la desolación, el abandono, la destrucción que provocó la globalización en Bolivia. Y por otro lado, el de una sociedad sin Estado, porque es un movimiento
que ha sido horizontal y sigue siendo horizontal, que es contra los partidos políticos, que parte del seno de los mismos movimientos sociales y donde tampoco existe, digamos, una dirección, como podríamos decir, entre comillas, nacional, sino que existe una multitud de pequeños centros, de pequeñas direcciones que se coaligan. Pero entonces esto está más cerca de la autodeterminación de la multitud, ¿no?, que del planteo de un Estado, digamos, democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es una tendencia revolucionaria que quisiera, digamos, apuntalar, pase lo que pase, pero que lo vemos en la entraña de este sistema que se llama la globalización. En este mismo sentido, yo creo que apunta lo que sucede en Chiapas, porque lo que sucede en Chiapas tiene una parte puntual. Bueno, que no los expulsen de la selva lacandona, que les dejen vivir en sus comunidades, etcétera, etcétera. Los diálogos, digamos, con el gobierno, los acuerdos de paz de San Cristóbal de las Casas, pero la tendencia comunitaria, indígena, antiestatal, de organización de una sociedad, de lucha y de materialización de esperanzas, está señalada en el caso de Chiapas. Y eso va más allá de lo inmediato, va más allá del sistema, va más allá, digamos, de la democracia como está, digamos, instalada en el mundo, va hacia una sociedad sin Estado y es también una tendencia anticapitalista. Lo mismo yo podría rescatar del movimiento revolucionario que se dio en Bolivia por parte de los movimientos sociales. Como te decía, la guerra del impuestazo es el antecedente inmediato de la guerra del gas. Comienza con medidas, ¿qué te digo?, con el amotinamiento policial para desembocar en una revuelta popular contra las medidas impositivas, ¿no? El impuesto a los sueldos y a las utilidades que había propuesto el gobierno de Goni, ¿no?, de Gonzalo Sánchez de Lozada. El amotinamiento policial llega a conjugarse de tal manera con las aspiraciones populares que se convierte en una verdadera revuelta que solo puede ser aplacada a sangre y a fuego con la intervención del ejército, ¿no? Está totalmente ensangrentado. Pobre como es el Alto de la Paz se levanta y tiene eco en toda la República. Por eso es que sale, y es por primera vez de que aparece el pueblo luchando contra la policía y las Fuerzas Armadas. Aquí encontramos escenarios totalmente diferentes. Siempre el ejército salió
en el agua porque fue rebasada la policía. La lucha de febrero es policía versus ejército, pero en octubre es ejército y policía fusionados contra el pueblo, lo que conlleva obviamente la fuga del expresidente Sánchez de Lozada, sin antes, usando la práctica del MNR, se saquearon como 300 millones de bolivianos de las arcas del Estado. Y octubre empieza con bloqueo de caminos, el tema del gas, etc. Y se va agudizando y se agudiza, y el primer enfrentamiento se da en Guarizapa, con un rescate violento de algunos rehenes, efectuado por el ministro de Defensa Sánchez Berzay. O sea, el abuso de la fuerza, la prepotencia, todo lo que usted quiera, la usa este tipo. A los días se ve otro rescate de rehenes hecho ya por la Iglesia Católica y Derechos Humanos, donde no se dispara un tiro, y es todo un éxito. O sea, se demuestra que el diálogo puede más que la violencia. Sin embargo, el gobierno sigue sin escuchar y sin darse cuenta de aquello, y vuelve a reprimir las manifestaciones a punta de bala. Y yo no creo, tengo que ser, que el detonante para que caiga Gonzalo Sánchez Lozada hubiera sido el gas, no. Yo creo que el gas fue el pretexto para las movilizaciones y nada más. Octubre del 2003 encuentra a Bolivia después de 3 años de la denominada guerra del agua. En 2003 una guerra por el gas, una guerra por recuperar y preservar un recurso vital para el futuro de los bolivianos, que es el gas. No hubiera sido posible una unificación del pueblo boliviano, una acción colectiva del pueblo boliviano, sin esa acción colectiva y victoriosa del año 2000 en la denominada guerra del agua en Cochabamba, Bolivia. El año 2000 señala claramente que es posible vencer, que es posible decir basta, que es posible perder el miedo, que es posible recuperar nuestras capacidades de tomar decisiones y de opinar desde abajo, y es posible prescindir de los partidos políticos para definir lo que nosotros queremos como gente sencilla y trabajadora desde abajo. Octubre marca eso justamente, es una prolongación de esa inflexión que fue el año 2000 en la guerra del agua al modelo político y al modelo económico. Un modelo económico que empobrece a las poblaciones, que prácticamente vacía las arcas del Estado, de todos los estados, en concreto el Estado boliviano, que entrega nuestro patrimonio y nuestros recursos a las transnacionales, y un modelo político que es el monopolio de los partidos políticos en la toma de decisiones, que a título de gobernabilidad asumen la captura del aparato estatal para un enriquecimiento ilícito y corrupto. La gente, al enterarse de que como todos los gobiernos han enajenado nuestros recursos de manera absolutamente oscura y a espaldas de la población, se une para decir el gas es nuestro, así como dijo el año 2000, el agua es nuestra. Entonces, el año 2003 la gente se levanta, se subleva, no existe ningún caudillo, no existe ningún partido político ni organización social que puede decir que ha comandado o vanguardizado a la población o las protestas. Es el pueblo que de manera autónoma
bloqueando las calles, bloqueando los caminos, establece espacios de reencuentro, establece espacios de conocimiento, establece espacios de encontrar de manera reflexiva las causas del empobrecimiento del país y de la gente, y encuentra también las propuestas que pueden en el futuro significar cambios fundamentales para encontrar una sociedad mucho más justa. Había una fuerte presión social y el gobierno, en vez de comenzar a buscar soluciones de esos problemas, insistía en apuntar hacia la búsqueda de soluciones a los problemas financieros, ni siquiera económicos, financieros del gobierno, a través de medidas que iban a poner en situación cada vez peor a los sectores de la población más empobrecidos e incluso a los sectores medios. En consecuencia, cuando se inician las manifestaciones, las acciones populares en contra del gobierno, buscando la solución de estos problemas, la respuesta del gobierno es una respuesta absolutamente ignorante, prescindente de la realidad nacional, con la represión como único instrumento para acallar las protestas populares. Ya a partir del 15 de octubre comenzó una movilización mayor que involucraba por primera vez en ese momento a los sectores de la clase media. En ese entendido, ya el gobierno no tuvo ninguna alternativa y se vio obligado a renunciar. Aún así, en los últimos momentos, el gobierno quería mantenerse en el poder y mantuvo en vilo a la población de Bolivia hasta el último momento, tanto así que el presidente, ya de huida del país, envió su renuncia cuando estaba abordando el avión para dirigirse a Estados Unidos. Lo que pasó en octubre es un levantamiento, una rebelión, fundamentalmente de aymaras, quechuas y guaraníes, cansados fundamentalmente de las políticas económicas que se aplican, pero políticas económicas de hambre y miseria, de exclusión social, de marginación, es decir, los víctimas del neoliberalismo se movilizan para expulsar al símbolo del neoliberalismo. En la guerra del gas que ha sucedido en el mes de octubre en Bolivia, hay que reconocer el rol que han desempeñado los medios de comunicación social, y en este caso fueron muy pocos, porque resulta que los televidentes, los radioescuchas y los lectores comenzaron a interpelar la propiedad de los medios de comunicación social. Por eso en la ciudad del Alto, donde surgieron los sucesos, la muerte de más de 80 personas que se oponían a toda una masa de lo que ha sido la exportación del gas boliviano por un puerto chileno o hacia el exterior, cabe mencionar de que no se estaba de acuerdo en la forma como se informaban. ¿Por qué razón? En Bolivia surge la propiedad de los medios de comunicación que pertenecen en la mayoría de los casos a organizaciones políticas y a determinados políticos que están en función de gobierno. Ahí empezó esa interpelación porque existía ya una persuasión, una manipulación de la información. En este caso, las bases, las organizaciones civiles y sindicales empezaron a hacer una selección de aquellos medios que estaban con el pueblo y defendían sus demandas, y aquellos que simplemente respondían al interés de los partidos o de las organizaciones en función de gobierno. Bueno, el problema del gas en Bolivia ha surgido porque en el año 1997, el entonces presidente saliente Gonzalo Sánchez de Lozada emitió un decreto supremo, el 24806, que dispone el traspaso de la propiedad de los recursos hidrocarburíferos de Bolivia a empresas que operan en los campos petroleros. Este decreto supremo, en su artículo 3º, en uno de sus anexos, señala que las empresas son propietarias del gas y el petróleo que se extrae
cuando este recurso natural es sometido a la boca de pozo, es decir, el lugar de la medición. A partir de esto, entonces, en Bolivia se le ha entregado gratuitamente y de manera legal el recurso hidrocarburífero a las empresas transnacionales que operan en Bolivia. Estamos hablando de Repsol de España, de YPF de Argentina, estamos hablando de Petrobras, estamos hablando de British Gas y de otras empresas de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, de Argentina, de Brasil, entre otras. En el Alto, en la ciudad del Alto, los días 11, 12, 13, sábado, domingo, lunes, se masacraba gente en cantidades. En ese fin de semana tuvimos alrededor de 40 muertos en la ciudad del Alto, en Villa Ingenio, por ejemplo. Sin embargo, los canales abiertos transmitían reality show, transmitían cursis, novelas, telenovelas en Bolivia, pero la única información que se tenía como noticia de prensa o boletines de último momento eran los apoyos que recibía el gobierno saliente desde la OEA, desde algún país de Europa o de Norteamérica, pero nada más. No se preguntaba a los funcionarios de gobierno sobre cuánta gente moría y cómo se atendía a los heridos. Los hospitales por entonces no daban abasto para atender a cientos de heridos, más de 400 personas heridas. No había sangre en los hospitales para reabastecer, para poder atender a esta gente que perdía sangre en cantidad. Luego no tenían camas los hospitales en el complejo Miraflores, donde están por lo menos 3 hospitales estatales. No se tenían suficientes camas para poder atender e internar a las personas. En octubre fue la fuerza de un pueblo que se movilizó. No la fuerza de tener armas, no la fuerza de tener balas, sino la fuerza de la unidad, porque fue todo pueblo. Y la radio solamente fue un canal. En esos días, los oyentes de la radio se habían convertido en casi periodistas de la misma radio, corresponsales de la radio. Habían diferentes vecinos en diferentes zonas que reportaban todos los hechos, porque como todos visto, el Alto es grande. Entonces los hechos principales de Sencata, de Villa Ingenio, de Río Seco, nos los contaba la gente a través de los micrófonos de la radio, en vivo, por teléfono, como tú quieras. Nuestros periodistas también estuvieron distribuidos en todo el Alto porque todos somos salteños. Los salteños decimos, por ejemplo, en una frasecita lo siguiente. Te cuento un cuentito así cortito. Había un chiquito que vendía, por ejemplo, gatitos, y era lunes y vendía y decía gatitos, gatitos, y nadie le compraba. Y un señor pasa y le dice, ¿por qué no dices que son gatitos paseños? Y el chiquito dice, vendo gatitos paseños, tampoco nadie le compraba. Al otro día el chiquito dice, vendo gatitos salteños. Y entonces pasa un señor y le dice, ¿por qué no eran ayer paseños? No, es que ahora ya han abierto los ojos. Y esos somos los salteños, que hemos abierto ya los ojos, sabemos en qué pisamos, qué terreno estamos pisando. Por supuesto que no queremos más sangre y dolor, pero también queremos justicia. Tenemos mucha confianza en el presidente Mesa, pero no podemos decir lo mismo del Congreso Nacional y de los otros políticos que están manejando este país. Esta es la ruta del retorno que la gente utilizaba para retornar de la sede de gobierno después de que había marchado a La Paz para protestar en contra del gobierno. Todo esto ha ocurrido el 11 y 12 de febrero cuando la gente nuevamente se levantó como en los días de octubre. Similar situación ha ocurrido, pero esta vez el epicentro era nuevamente la ciudad del Alto. En ese entonces, por primera vez en el 2003, la alcaldía empezó a arder el 11 de febrero del 2003 aproximadamente.
aproximadamente a las 7 de la noche. Al día siguiente todos observábamos este edificio muy cubierto de cenizas y hasta que hoy por hoy se lo ve en escombros. Esta es una de las avenidas muy importantes porque conecta con el aeropuerto internacional y la ciudad de La Paz con la ciudad del Alto, y estuvo bloqueado el 18 de octubre con objetos muy grandes, en este caso las bodegas de tren. Iniciamos y prendemos la chispa el 2 de septiembre con la marcha de Caracollo, con la Universidad Pública del Alto, Movimiento Sin Tierra, esposas y hijos de los beneméritos de la Guerra del Chaco, gremialistas, de igual manera artesanos, la asociación de conscriptos, padres de familia de conscriptos del país y otras organizaciones a la cabeza de la Central Obrera Regional, la cabeza de nosotros. Y posteriormente, al conocer la muerte de los 6 campesinos del Sorata, pensamos que como en el Alto la mayoría somos aymaras y quechuas, la sangre de los muertos nos llamaron a sangre de los 700.000 alteños para paralizar. Y por eso se organizó, se declaró un paro cívico general en la ciudad del Alto, cuyo objetivo era que el presidente en ese entonces, Gonzalo Sánchez Lozada, diga que el gas no se va a exportar en actuales condiciones. Pero en lugar de buscar el diálogo, prefirió meter bala, metralla al pueblo. Y en el Alto, al conocer 26 muertos en un solo día en sector Río Seco, entonces ya el pedido unánime ya fue la renuncia de Gonzalo Sánchez Lozada. Esta rebelión popular para nosotros significa recuperar la dignidad de los pobres, significa el primer triunfo, primera batalla ganada al imperio norteamericano. Porque nosotros éramos vistos como animales, como desechos, como bestias por parte del sistema, por parte de los gobiernos de turno. Esta es una muestra al mundo entero. Cuando los pobres nos unimos, los indígenas, los trabajadores nos unimos, es posible derrocar a este modelo neoliberal. Al puente Río Seco, claro. En defensa del gas, como nos han comunicado todos, nuestros hijos también nos han comentado que mamá es la oportunidad de salvar nuestro gas, entonces en esa oportunidad hemos salido toda la familia, cada casa. No, más o menos, algunos dicen que se han obligado, no por obligación, porque ya sabemos, nuestros hijos que están estudiando, nos explicó a nosotros que va a ser el futuro de ellos. Velamos, nosotros no ve, y entonces en esa oportunidad hemos salido toditos. Entonces uno de mis hijos ha vuelto herido, afectado con balas o balines, no sé, pero la cosa es que yo he sufrido mucho en y hasta ahora no se puede sanar, y más bien, gracias a Dios, ahora ya está caminando. Estamos atendiendo un promedio de 20 pacientes día con distintas patologías, todas son heridas de bala o balines o traumatismos producidos por la tortura que se produjeron en esos días. Como ustedes verán, nos acondicionamos donde podamos para atenderlos. Tenemos las mínimas condiciones, pero la máxima voluntad y la máxima solidaridad para hacerlo. Hemos resuelto muchísimos casos, tenemos casos de incluso pequeñas cirugías realizadas para extracción de balas o balines, y estamos en eso ya desde hace bastante tiempo, ¿no? Nuestra institución, el Instituto de Terapia e Investigación, se dedica a las secuelas de la violencia estatal, y nosotros somos directamente los que actuamos en esas secuelas. Mira, yo creo que la pregunta fundamental, digamos, de lo que ha pasado en octubre es ¿por qué un movimiento, una protesta de las cuales han habido cientos en Bolivia y de las cuales semana tras semana estamos muy acostumbrados, ha logrado tener ese éxito y ha podido trascender hasta el lugar donde siempre normalmente llegaban las protestas? Y para responder esto, que es una pregunta sobre todo analítica,
yo creo que hay que pensar en dos entradas. Lo primero es cómo se constituye en esos días lo que podríamos denominar la identidad colectiva de la protesta. Resulta que en un momento dado, en los días de octubre, los días de las jornadas de octubre, se presenta una nueva forma de identidad de protesta en la cual distintos sectores sociales que iban desde los indígenas del Alto hasta las señoras de la burguesía local en el sur, participaban en un mismo horizonte. De pronto daba la impresión de que era una orquesta que estaba tocando organizadamente, y sin embargo era una cosa absolutamente autónoma, sin ningún eje que sea capaz de dar las líneas matrices de la acción, pero la forma de la acción definitivamente se aparecía como una forma colectiva, como una identidad colectiva, que es lo que yo llamaría la identidad colectiva de la protesta en octubre, que se conformó en esos días. En Bolivia tenemos el tema de la muerte en la lucha como un elemento muy importante que constituye desde la independencia y que se refuerza con la revolución, se refuerza con las guerras, se refuerza con las movilizaciones, etcétera, que es la solidaridad con el duelo, con la víctima. Y precisamente en octubre lo que tenemos es una serie de víctimas que el discurso oficial no las puede estigmatizar ni de terroristas, ni de narcotraficantes, ni de revoltosos. Todo lo que el discurso oficial pretendía decir de esos muertos no tenía ninguna cabida, porque el pueblo había considerado que la gente que estaba ahí ya era su muerto, los muertos eran sus muertos. Y esa solidaridad en el duelo hace que también algunas personas que están lejos socialmente puedan encontrarse en una misma demanda. Y lo importante es que esa demanda, que fue la que permitió que tanto personas del sur y por lo tanto de las clases altas, como personas indígenas o como intelectuales actuaran en una misma dirección, todo eso se concentró en un solo eslogan, con el gran potencial que tienen los eslogans cuando son movilizadores y cuando involucran a la gente, que era el fuera Goni. Cuando se constituyó ese eslogan como un punto de encuentro entre los distintos sectores sociales, ya se tenía una capacidad, una potencialidad impresionante que no podía ser parada más que por una brutal represión o por la salida del presidente. No te vas a poner delante de mí. En 1985 en Bolivia se produce un cambio estructural de los esquemas sociales políticos en el país con el decreto 21060. Desde entonces los trabajadores mineros, después de haber sido despedidos y cesadas las minas y entregadas nuestras riquezas a la voracidad imperialista, a las transnacionales, venimos luchando permanentemente para recuperar las empresas que han sido entregadas a la voracidad imperialista. Bueno, el problema que se ha suscitado en octubre es como consecuencia de una imposición de una política criminal impuesta por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial, pero también, en este caso, refrendado por los gobiernos entreguistas, y en este caso, en Latinoamérica no se salva Sánchez Lozada, que fue sacado del gobierno por ser un gobierno criminal, un gobierno mentiroso, un gobierno desinformador y un gobierno corrupto. Entonces estas cosas ha hecho de que desde 1985, cuando dijeron el cambio de carácter estructural en todo el país, fueron estas políticas las que ocasionaron la bronca del pueblo, y en octubre se levantó como una insurrección popular y vació con un gobierno criminal como fue Sánchez Lozada, y que ya tenía antecedentes de una matanza antes en la mina Amaya Pampa Capacirca y luego en el problema de febrero con el gran impuestazo.
Entonces los bolivianos no estamos predispuestos a regalar nuestros recursos naturales, porque nuestros recursos naturales tienen que servir al interés nacional, tienen que servir al capital humano que se muere de hambre y miseria. Yo creo que esto no acaba ahí, es una batalla ganada, lo que los trabajadores pensamos en una revolución socialista, y ojalá con el tiempo toda Latinoamérica esté de pie para respetar la dignidad de los latinoamericanos, pero especialmente en Bolivia. El día que le han sacado al compañero, al señor Goni, hasta de los helicópteros han disparado de arriba, no era tan solamente el nomás, como él ha mandado los terroristas, el señor presidente. Ha matado a la gente, como también en la ciudad, como también en el Alto, pero más era en el Alto, señor periodista. Gas, todo, y incluso le han matado a un soldadito del cuartel. ¿Por qué? Porque no quería disparar a su hermano. De eso le han matado, señor periodista. Eso sí, aquí en el Río Seco, en la Tranca, en la Lechepí le han matado. El mismo militar le ha matado al jovencito, al que estaba sirviendo en el cuartel. Eso sería mi, señor periodista. El día 20 de septiembre se produce un enfrentamiento en Warisata. Un enfrentamiento de igual a igual casi, porque nuestros hermanos estaban armados allá en Warisata, y como también estaban el ejército. En esa instancia el ejército tiene 30 heridos y varios muertos. Solo dijeron que era uno. Bueno, nosotros hemos sufrido 3 bajas. Entonces, y ese enfrentamiento de Warisata ha perforado la conciencia de nuestros hermanos indígenas de las ciudades, de ahí que se levantaron en todos los lugares. Creo que nuestros hermanos han tomado conciencia, creo que han tomado en serio que esa sangre llama a la sangre. Bueno, y así hemos desarrollado, hasta ahí el gobierno se ha cometido un error garrafal de llevar al enfrentamiento, matar a los indígenas. Entonces, bueno, yo debo decir para la opinión pública que ese era el primer paso. Después ya, una vez implementado las marchas, los bloqueos, hemos tenido que convocar también las ciudades, sino quienes nos ayudaron, pero el gobierno seguía cometiendo errores, masacrando en las ciudades, en las diferentes zonas del Alto, como también aquí en la ciudad. Finalmente hemos tenido que pedir la renuncia y así cae el gobierno. Pero nosotros teníamos planes de capturar el poder político como indígenas, pero no logramos hacerlo. Nos hemos quedado ahí, entonces hemos cambiado de personas, no el sistema capitalista, imperialista, sino un neoliberal, lo sacamos del palacio y lo colocamos otro neoliberal. Eso es lo que ha pasado, señor periodista. En primer lugar, lo que se ha hecho es que esta es una silla de pupitres para estudiar en las aulas. Sí. Por consiguientemente, se ha cortado de aquí, de esa partecita con sierra mecánica. Es una espaldera en principio y aquí es para su asiento y su base. Aquí es una mano que se agarra y otra mano que se agarra de aquí. Tapamos en primer lugar esta parte y lo agujereamos esta partecita. Y lo hacemos la carga por este sector. Hacemos la carga de fulminante de los petardos, esta partecita con periódico, con su respectiva mecha.
Lo encendemos la mecha y lo agarramos ahí y disparamos, apuntamos y disparamos. Esta ha sido la base para la fabricación del armamento casero que existía, ¿no? Justamente para las revueltas de octubre, ¿no? Y los universitarios a través de la habilidad de cada uno han empezado a fabricar a criterio suyo de armamentos y realizar la afronte ante las fuerzas opresoras, ¿no? Sí, correcto. Esto es lo que hemos usado para que en realidad se pueda contrarrestar la presión que teníamos de la policía, del ejército, porque estábamos cansados de que solo hayan heridos de nuestro lado y no del otro lado, ¿no? Lamentablemente hemos tenido muchas bajas, pero hemos podido en muchas ocasiones hacer retroceder hasta el ejército, utilizando cachorros de dinamita y permitiendo que la gente en realidad se imponga sobre las fuerzas represoras. Incluso para ¿qué se llama? Teníamos calaminas para los disparos que para evitar las balas de guerra. Sí. Hemos fabricado, igual que los ejércitos, de calamina para evitar las balas de guerra. Sí. Para evitar los balines. Balines, sí. Ajá. La universidad creo que se ha caracterizado más por ser una universidad de gente proletariada, gente minera, gente campesina. Entonces, desde ese punto de vista hemos tenido mucha subvención de parte de dinamitas de hijos de mineros que estaban listos para la acción y cambiar las políticas de Estado que existían, ¿no? De opresión que existía. Sí, hemos inventado canciones sobre el tema del gas, hemos estado ahí haciendo acciones conjuntas con nuestros compañeros y hermanos de los gremiales, trabajadores mineros y campesinos. Han habido huelgas realmente dramáticas donde la gente ha salido pues con los huesos expuestos y hemos tenido que trabajar mucho, luchar mucho. En cierto momento pensábamos que nos íbamos a rendir porque el hambre ha llegado a todos los hogares, ya no se podía tener suministros elementales y podía venirse también una derrota crítica, pero la fortaleza de todos nosotros y del pueblo ha sido pues heroica y ha demostrado que en realidad un pueblo desarmado pero con pecho de muralla puede mucho más que cualquier ejército con toda la tecnología y el armamento que pueda disponer. Especialmente de la gente aymara quechua, y por tal motivo de que ya llevamos 500 años de represión occidental, como ser Estados Unidos y Europa. Entonces nosotros no podíamos aceptar que nuestro territorio como originarios de estas tierras fuera saqueado una vez más. El gas fue algo defendiendo lo poco que tenemos ya, así como el oro, el estaño y otros minerales se han ido saqueando, se han ido regalando a Estados Unidos o a Europa. Eso ya no podemos permitir con el gas. ¿Todavía queroseno utilizando? Sí, queroseno estamos utilizando. Ya. ¿Cuánto le sale día el costo del queroseno? 6 bolivianos. Ya. ¿No hay gas? No hay gas, claro, también es gas. Queroseno estamos usando, pero harto ratero hay para gas, por eso queroseno nomás ponemos. Han aparecido en el país
además de los actores políticos, nuevos actores sociales. Aparecen las juntas vecinales como importantes actores sociales de esta crisis de octubre. Aparece la Central Obrera Boliviana nuevamente potenciada. Aparecen los comités cívicos de los distintos departamentos con una fuerte también presencia, importancia y gravitación. Y aparece el sector campesino con un gran poder, sobre todo en el área rural del altiplano boliviano. El sector minero resurge, resucita, y ese es en realidad el escenario que se plantea en octubre: el surgimiento de nuevos actores sociales, la caída de viejos actores que defendieron el modelo neoliberal, la aparición de nuevos actores cada vez con una fortaleza importante, como Evo Morales, como Felipe Quispe. Y en ese escenario está Santa Cruz de la Sierra, la ciudad, el departamento, que le dio, reitero, a Sánchez Lozada la posibilidad de acceder al poder, y la ciudad que le dio al mismo tiempo posibilidad de escapar del país ante el inminente riesgo de que podría ser inclusive en ese momento colgado, como fue Villarroel en el año 40, uno de los presidentes bolivianos que terminó colgado en la Plaza Murillo de La Paz. Se corrió ese riesgo, o Sánchez Lozada corrió ese riesgo, y tuvo que salir del país con una protección importante del sector militar por la vía de Santa Cruz en un vuelo a Miami. Fuimos a la marcha, justamente ha sido por la venta de nuestro gas, que es nuestro. Entonces no hemos permitido nosotros que salga el gas por Chile, ni por ningún lado, ¿no? Entonces nosotros queremos hemos pedido que se comercialice, que se elabore acá, ¿no? En nuestra tierra, como es Bolivia, ¿no? Entonces por eso justamente por eso ha sido la razón de este último conflicto a nivel nacional que hemos tenido. Pese a que hemos tenido varias bajas, pero sí ha sido positiva la marcha. También quiero narrarles, ¿no?, de la salida que hemos tenido. Inclusive hemos burlado al ejército, ¿no?, al salir, pero bien, nos ha ido todo perfectamente, porque los mineros cooperativistas siempre estamos dispuestos para cualquier lucha que siempre sea, ¿no?, en beneficio de los pobres. Nosotros siempre hemos ido a las marchas, a las movilizaciones por defender nuestros salarios y por defender nuestra economía, todo. Por todo eso nosotros vamos a las marchas, y por defender nuestros gas también. Así hemos ido a las marchas, y en octubre también hemos ido. Mis compañeros estaban en la lucha, mis compañeras han quedado también presas y muchos compañeros heridos, y tenemos un compañero fallecido, José Luis Atahuichi. Él también ha caído también por las balas asesinas del gobierno. Pero yo creo que acá han jugado papel importante los dirigentes de nuestra máxima organización, que es la Central Obrera Boliviana, la Federación de Mineros y el sindicato propiamente del Distrito Minero de Huanuni, cuando en un ampliado, justamente antes de los sucesos de Huarizata prácticamente, se realizó acá en Huanuni un ampliado de la COB, donde se determinó decretar la huelga general indefinida movilizada en apoyo a nuestros compañeros de Huarizata, donde ya el gobierno estaba para poder ingresar y seguramente meter bala, y lo ha hecho. Y el gobierno, por temor a que los mineros puedan concientizar al pueblo de Oruro en principio y al pueblo boliviano, para que al final podamos hacer
respetar los derechos de los bolivianos cuando decíamos no a la venta de gas, porque eso ha sido el inicio de las movilizaciones cuando el gobierno a espaldas de los trabajadores hizo un contrato de venta del gas, regalado prácticamente. Por eso es que el eslogan era no a la venta del gas, mucho peor por nuestro enemigo histórico que ha sido Chile. Por eso es que los trabajadores, después de hacer asambleas anuales, marchamos hasta la ciudad de Oruro, burlando inclusive la vigilancia del ejército y de la policía en medio camino. Llegamos a Oruro, nos organizamos, hicimos una marcha en Oruro prácticamente ruidosa con la dinamita que caracteriza a los trabajadores mineros para poder concientizar y que todas las organizaciones apoyen a este movimiento que se ha generalizado con una sola voz de decir no a la venta del gas. ¡Goli, cabrón! ¡El gas no se vende! 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 La sublevación se inicia en el mundo aymara del altiplano, con bloqueos, y luego la sublevación se va a expandir al ámbito urbano, donde hay indígenas, también aymaras urbanos, más otros sectores populares. Se construyeron barricadas, se hicieron zanjas de 2 metros de profundidad, 1 metro de largo, para que no pasaran los tanques ni los camiones militares. Y en algunas zonas, las más agredidas, se llegó a cercar a puestos policiales con la decisión de tomar los puestos policiales porque se sentía que ya se había llegado a un límite de agresión por parte del Estado y este tenía que ser respondido mediante esta movilización de masa. Entonces, la forma de presencia de la sociedad en la acción colectiva fue a partir de estas estructuras organizadas. Bolivia es una sociedad extremadamente organizada a nivel local, a nivel de base. Y lo que ha pasado en la sublevación es que organizaciones de base organizadas para otros fines de salud, agua potable, electricidad, o para tierra, o en fin, bajo ciertas circunstancias se articulan en una gran red que funciona como una estructura de movilización colectiva. Por eso se decía, esta no fue una movilización dirigida ni por Felipe Quispe, ni por Evo Morales, ni siquiera por la COP. Fue ante todo una articulación autónoma de redes sindicales y comunitarias que a partir de ciertas señas que dieron los líderes, que fue importante, pero ante todo a partir de una especie de comunidad moral en el sufrimiento y en la agresión, se vieron compelidas a actuar conjuntamente con esa fuerza de movilización que llegó a paralizar el país durante una semana, enfrentarse con el ejército, derrotarlo militarmente, porque el día lunes 14 el ejército tiene que haber tomado el alto. Fue la decisión del presidente de la República, tomar militarmente el alto. No pudo tomar militarmente el alto. Claro que dejó en ese intento 29 muertos, pero militarmente no pudo, y de hecho fue un triunfo militar de estas juntas de vecinos frente al ejército. Y fueron esas juntas de vecinos las que decidieron luego marchar a la ciudad de La Paz y cercar la Plaza Murillo, que es la sede de gobierno, para presionar a los parlamentarios para que tomen la decisión de la renuncia del presidente de la República, Sánchez de Lozada. Entonces está la herencia indígena, la presencia indígena, pero también una herencia obrera, porque en la ciudad del Alto, cerca del 40% de la población económicamente activa es obrera. Obrera de pequeña empresa, obrera de microempresa, obrera de gran empresa, o mineros, o fabriles relocalizados, despedidos. Y es esta herencia organizativa obrera que ha estado muy fuerte en varios barrios. Hay barrios obreros de ex mineros, de ex fabriles, que han sido barrios muy aguerridos porque han sido los que han utilizado dinamita para enfrentarse al ejército, para enfrentarse a la policía. Entonces esta sublevación ha sido una mezcla entre lo obrero con lo indígena que se está entrecruzado y le ha dado por eso esa dimensión tan organizada, tan disciplinada y tan bien estructurada frente al Estado. Ahora bien, es importante ubicar esta sublevación como una de las que ya vienen sucediendo en Bolivia.
Es decir, en general estamos en un ciclo de sublevaciones. Es un ciclo de sublevaciones que se inicia el año 2000 con la llamada Guerra del Agua, que fue una sublevación en la ciudad de Cochabamba para defender y recuperar para el control de la ciudad los recursos hídricos que habían sido privatizados. Luego vino una sublevación en el altiplano y en el Chapare, en los Yungas, en la zona cocalera, contra el gobierno del general Banzer. Luego vino una tercera sublevación en La Paz, en el altiplano, cuando se llegó a formar los llamados cuarteles indígenas. El llamado cuartel indígena de Calachaca, que son zonas, terrenos planos, donde indígenas vienen armados para defender que no entre el ejército a sus zonas. Vienen armados con viejas armas, con machetes, con dinamita, con lo que tienen a la mano. Esa fue la tercera sublevación. La cuarta sería la presencia y el voto indígena que se dio el año 2002. Los indígenas nunca habían votado por indígenas en Bolivia. Electoralmente, a lo más que llegaban los indígenas era el 1.7% del electorado, y ahora los dos líderes indígenas han llegado al 27% del electorado. Por primera vez el indígena comienza a votar por el propio indígena. Esa fue la cuarta sublevación. Y esta es la quinta, la de septiembre-octubre, marca la quinta sublevación de una etapa de emergencia de lo popular, de resurgimiento de lo indígena, con perspectivas de autogobierno, con perspectivas no simplemente de reconocimiento de derechos, sino con la perspectiva de ellos gobernar el país, porque al fin y al cabo constituyen más del 50% de la población de Bolivia.